los días tenemos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cante con nosotros esta canción. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver. Señor Jesús, queremos regresar una vez más. Queremos regresar, Señor Jesús. Queremos volver
fuimos cortados. Queremos regresar a tu presencia, Señor. Queremos regresar a nuestro primer amor. Oh, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez, Señor. Quiero volver a empezar otra vez. Vamos a declararlo. Quiero volver a empezar otra vez. Voy a volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor, queremos volver a ti, Cristo. Queremos volver a ti, Señor. Transforma nuestro corazón, Jesús. Es por su presencia que podemos estar aquí. Es por su gracia. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por estar aquí a través de esta transmisión. Bienvenidos a este tiempo. Les agradecemos tomarse estos momentos para reunirnos a través de la transmisión porque sabemos que estamos haciendo iglesia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y bueno, el Señor ha sido bueno con cada uno. Les damos la bienvenida y les mandamos muchos saludos a aquellos que ya están conectados, a aquellos que se irán conectando durante la transmisión. Este es un día, es el Día del Señor y para nosotros es un privilegio poder estar unidos a través de estas tecnologías y agradecemos mucho a Dios por este tiempo. Le invito a que ahí en casa pueda abrir su Biblia junto conmigo y leer el Salmo 40. Es un tiempo de buscar al Señor, un tiempo de acercarnos con un corazón agradecido. Salmo 40, la palabra del Señor dice así: Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que declinan la mentira. Aumentado has tú, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enarrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Hasta ahí. Esta última parte de este salmo en el versículo 8, no es todo el salmo, el que acabo de leer, solamente leí del versículo 1 al versículo 8. Y el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Esta palabra entrañas también es la palabra para corazón. Y está diciendo el salmista, en hacer tu voluntad. Que este día, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Es agradarlo, es deleitarlo. Y sabemos que por nosotros mismos no lo podemos agradar, porque nuestra naturaleza es corrupta.
pero sí Jesús dentro de nosotros con esa naturaleza limpia nos puede dar la ayuda que podemos dar a Dios a través de nuestra gratitud, a través de deleitarnos en este día en la palabra del Señor, en su presencia, aun cuando estemos a distancia. Así que en estos minutos de oración vamos a pedir al Señor que nos limpie, que nos santifique, de tal manera, hermanos, que podamos hacer su voluntad y podamos ser agradables a Dios y podamos deleitar el corazón de Dios en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos por la oportunidad que nos das de estar conectados cada uno en el hogar que nos permites tener, pero Señor, estar unidos para buscar tu rostro. Queremos deleitarte, queremos bendecirte. Agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de hacerlo. Ciertamente, nosotros por nosotros mismos no sabemos hacerlo, pero tu palabra dice que nos acerquemos a ti, Señor, y nos acerquemos con confianza para alcanzar oportuno socorro. En esta mañana rogamos que seas tú, Padre, que limpies todo nuestro ser de tal forma que no haya un pedacito en nosotros que no sea santificado, para que podamos bendecirte, para que podamos ser tu deleite en este día, porque para eso fuimos creados, Señor, para deleitarte, para hacer tu voluntad. Muchas veces esa voluntad tuya, Señor, no es lo que nosotros esperamos, pero Padre, en medio de lo que sea, queremos decirte que tú eres nuestro deleite y que nosotros queremos ser tu deleite, Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Queremos que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario vengan a santificar nuestras vidas, nuestros sentidos, de tal manera, Señor, que hoy podamos deleitarte, que hoy podamos agradarte, Señor. No queremos que ningún pensamiento, ningún sentimiento, Señor, ninguna obra de nuestras manos se interponga entre tú y nosotros. Por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario y que está vigente el día de hoy, Señor, venimos a ti. Tú conoces el deseo, tú sabes, Señor, dónde nos encontramos. Si hay alguien a quien no podemos engañar, es a ti, Padre. Vamos a las aguas del lavacro, Señor, para que podamos lavar nuestras manos y entonces, Señor, acercarnos confiadamente al lugar de tu sangre que fue derramada por causa de nosotros y acercarnos, Señor, a cada herida, Padre, para poder ser refugiados, para poder ser limpiados, para poder ser perdonados. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, cada uno en el hogar que nos permites tener, pero con un mismo corazón, con un mismo deseo, Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero Padre, tú tienes la ayuda para nosotros. Esa es nuestra confianza, Padre, que no podemos, Señor, defraudarte, no podemos defraudarnos a nosotros mismos, porque tú mismo, Señor, no te defraudas en tu naturaleza, y es esa naturaleza que tenemos dentro, la de Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, en este día te glorificamos y confiamos que tú harás y estás haciendo tu perfecta voluntad. Guíanos, Señor, a través de este día, tu día, Señor. Que tu Espíritu Santo abra el camino, Padre, que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, vengan a ser santificadas y podamos juntos como un solo pueblo, como una sola familia, Señor, acercarnos al trono de tu gracia. Líbranos, Señor, de permanecer sucios. Líbranos, Señor, de tener actitudes incorrectas en nuestro corazón. Padre, necesitamos, nos urge, Señor, acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Te bendecimos en esta mañana, rogamos que tu presencia, Padre, sea aquí con nosotros, pero también sea con cada uno de tus hijos. Si alguno tiene una necesidad en especial, Padre, solo tú puedes. Solamente oramos y nos acercamos diciéndote, Señor, que seas propicio a nuestras necesidades. Padre Santo, es a través de Jesucristo que te lo pedimos, porque nosotros no tenemos nada bueno dentro de nuestros corazones, pero tú eres bueno para bendecirnos. Ayúdanos, Señor, en este día, permítenos abrir tu palabra y que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Que seas tú, Padre, en nosotros y que te glorifiques, Padre. Que seas tú, Señor, hablándonos, guiándonos en este tiempo, tocando las fibras más profundas de nuestro corazón.
queremos estar preparados, queremos estar listos, Señor, para tu llamamiento, para el día que tú suenes la trompeta o de otra manera, Señor, la manera en que tú quieras llevarnos a casa. Te damos gracias, Señor. Glorifícate en este día, en este tiempo, a través de tu preciosa palabra. Gracias porque podemos abrir nuestra Biblia y confiar en tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por estar conectados. Volvemos a decirles bienvenidos. Somos una familia. El único propósito, como lo dice el logo o el lema de la iglesia, es ser edificados por la palabra de Dios. No tenemos otro propósito, es que su palabra sea en nosotros de tal manera que concluya poniendo esos ladrillos que necesitamos, hablando de ladrillos espirituales, para poder concluir nuestro edificio en Dios. Así que su palabra nos edifica y bueno, vayamos a ella precisamente en este tiempo. Vamos a estar aprendiendo un poco más de ella porque esa es la intención. Y como lo vemos en nuestra primera diapositiva en esta mañana, vamos a aprender la transformación. Hermanos, estamos en tiempos donde nosotros tenemos que, gracias Jesús, tenemos que entender que hay un proceso que la palabra de Dios nos explica y ese proceso está en 2 Corintios 3:18. Es una invitación que el Señor nos hace, un llamamiento que después de tener a Cristo en nuestro corazón, este proceso inicia y no va a terminar hasta el día que el Señor nos recoja. Vuelvo a decir, ya sea que venga a través de la muerte física o que venga a través del rapto, es el día que vamos a concluir o Dios estará concluyendo en nosotros esta transformación. La palabra de Dios, como lo vemos ahí en 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Si nos damos cuenta, está hablando de un espejo y está diciendo que estamos mirando a cara descubierta. No hay nada que esté cubriendo nuestro rostro, así cuando nos ponemos frente a un espejo para mirarnos, no podemos nada entre el espejo y nuestro rostro porque queremos vernos tal cual somos. De esa misma forma, el Señor espera que nosotros seamos reales para poder comprender que no nos parecemos todavía a su imagen, que hay muchas cosas en nosotros, estoy hablando de manera espiritual, y no han sido cambiadas, no han sido transformadas, no se han hecho a la imagen de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor, de perdón, un Dios de luz, de vida. Sin embargo, nuestra naturaleza, después de que hemos sido salvados, después de que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, no deja de ser una naturaleza perversa, no deja de ser una naturaleza corrupta. Por lo tanto, debemos ser reales, así como nos miramos en un espejo y no hay nada que interponga entre el espejo y nuestra persona. Así nosotros tenemos que ver al espejo de la palabra de Dios de acuerdo a lo que la Escritura dice. Porque es este espejo, hermanos, que cuando nosotros lo leemos podemos mirarnos y no debemos permitir que nada esté entre la palabra de Dios, que es el espejo, y nuestra persona. ¿Por qué? Porque es ella la que nos va a mostrar qué cosas no han sido transformadas, qué cosas no han sido cambiadas. Y entonces dice, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Es un proceso, así como la mañana viene, hermanos, no aparece en todo su fulgor de repente, sino que va amaneciendo poco a poco hasta que llegue la plenitud del día. De esa misma forma, cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra, al espejo de la palabra de Dios y podemos decir, todavía no soy suficientemente limpio, todavía hay maldad en mí. Esta porción de la Escritura dice que yo tengo falta de perdón. Esta Escritura, que es el espejo de la palabra de Dios, me está diciendo que todavía tengo odio en mi corazón. Entonces podemos entender que ahí está la invitación de Dios a través de este versículo en segundo libro, la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque entonces hay una invitación, un llamamiento para ser transformados. Y la idea de este llamamiento, como lo vemos en la siguiente diapositiva, esta es la introducción de la lección de hoy.
Cuando nosotros somos llamados, después de haber nacido en Cristo y ser salvados, el proceso de nuestra transformación para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, y que así como la mañana viene y llega a la plenitud de un día, bueno, es como la mariposa, el proceso que tiene de ser transformada, de ser cambiada, después de ser un gusano que nadie valoraría. Entonces, poco a poco, como lo vemos en la diapositiva, se va convirtiendo en una hermosa mariposa. ¿Para qué? Para poder entonces, después de estar en el suelo arrastrada como un gusano, literalmente, eso nos enseña la naturaleza de esta mariposa, entonces ella puede volar. Esa es la intención, hermanos, ese es el llamamiento que tenemos. Cuando nosotros podemos vernos a cara descubierta, siendo honestos, entrando al cuarto de la honestidad de Dios a través de la oración, no nos gusta, hermanos, que de repente alguien nos diga, es que todavía eres alguien con mucho odio en tu corazón, en este tiempo de sufrimiento y de dolor, tienes mucho enojo en tu interior. No nos gusta, pero cuando la palabra de Dios viene y nos los dice, debemos ir al Señor, porque esa es nuestra condición. La condición para ser transformados como una mariposa es empezar siendo un gusano vil, un gusano menospreciado, y entonces poder decir, Señor, quiero que tú me transformes, quiero que me conviertas en algo que, como una mariposa, por decirlo así, puede volar y puede levantarse del mismo suelo. El diablo lo que quiere es mantenernos ahí derrumbados, tirados, fracasados, y lo somos, sin Cristo lo somos, pero cuando Él viene a hacer su obra en nosotros, hermanos, y nos viene a mostrar los aspectos de nuestra naturaleza, la invitación y el llamamiento para la transformación empieza cuando nosotros reconocemos que después de ser salvados, después de tener a Cristo en nuestro corazón, ese proceso inicia, y les vuelvo a decir, no va a terminar hasta que seamos llevados de esta tierra de la manera que Dios lo determine. Por lo tanto, agradecemos a Dios por ese llamamiento, porque de alguna forma sabemos que después de ser salvos hay algo más que continúa, no se queda ahí, a diferencia de otras personas o de otros grupos que solamente se quedan con la salvación. Y está bien, es el premio más grande y más fantástico, porque sabemos que cuando partimos de esta tierra, hermano, y hemos recibido a Cristo, hemos hecho nuestra elección, creemos en el sacrificio del Hijo de Dios que ha venido y se ha rendido, se ha crucificado para redimirnos, y no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Es el regalo más grande, porque entonces al llegar a su casa, nosotros somos libres de la condenación eterna. Pero a Dios gracias, porque a través de este mensaje el Señor nos ha llamado, nos ha hecho la invitación para ser transformados. Y bueno, les decía, como el ejemplo, como esta oruga o este gusano que después se convierte, ¿verdad?, en una hermosa mariposa. ¿Por qué? Porque nuestro lugar de morada no es aquí en la tierra. Nuestra morada es eterna, es en los cielos, es en la casa de nuestro Padre Celestial. Y con eso en mente, vayamos un poquito al libro de Romanos, capítulo 12, para dar esta pequeña introducción a este tema de la transformación que necesitamos pasar los creyentes, los que tenemos ya a Cristo en nuestro corazón y somos salvos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, y no os conforméis a este siglo, no nos hagamos a la forma de este mundo, ¿verdad? Mas reformaos, y esta palabra reformaos en el griego quiere decir metamorfosis, y por eso es que ponemos una mariposa y el proceso de la transformación de un gusano a una hermosa mariposa, porque también el libro de Romanos nos los está confirmando. No nos conformemos, dice, mas reformaos. Lleva ese llamamiento de la transformación como la metamorfosis que vive una mariposa, y está diciendo en vuestro entendimiento. ¿En dónde? Entendimiento es la palabra en nuestra mente, aquí donde surgen nuestros pensamientos. ¿Y cómo va a ser cambiado, cómo va a ser transformado nuestro pensamiento? Si la palabra de Dios dice que todos nuestros pensamientos, hermanos, son pensamientos de mal, no hay nada bueno dentro de nosotros. Y estoy hablando después de ser salvos. Lo único bueno entonces que tenemos es a Jesucristo, porque ya vive en nuestro corazón. Pero
la Biblia nos enseña de ese hombre nuevo que se convierte Él dentro de nosotros, pero ese viejo hombre, esa naturaleza perversa necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Y bueno, está diciendo aquí que esa renovación tiene que ser transformación en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de la palabra de Dios. Decíamos como un espejo que viene y nos habla y nos dice qué cosas hay dentro de nuestro corazón. Y es como vamos a hacer nuestras entregas y es como vamos a ser transformados. Y al final, en esta diapositiva, nuestra primera lección entonces en relación a la transformación es reconocer y ver cuál es el origen del hombre. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Necesitamos comprender a través de la luz de la palabra del Señor ¿de dónde venimos? Muchos se preguntan, ¿verdad? Muchas personas, científicos, la ciencia, se pregunta ¿quién es el hombre? ¿De dónde viene? Es tan sencillo, hermanos, Dios no es complicado. Muy fácil, pues venimos de Dios. No hay otro lugar de donde sea nuestra procedencia. Y en Isaías 43:7, que acabo de darle lectura, precisamente nos está diciendo que Él los ha llamado de su mismo nombre. Todos los que pertenecemos después de ser salvos, dice, fuimos hechos para su gloria porque Él nos crió, Él nos formó y Él nos hizo. Estas tres palabras tienen una similitud. Dios no las usa porque no encontró otra forma de decirnos para qué nos creó. Primero, tuvimos el origen en Dios. Dios es nuestro origen. Y ahorita vamos a ver algunas citas que hablan acerca de ello. Pero el propósito es para su gloria. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón, y digo sencilla que no es sencilla, es porque Él nos crió, Él nos formó y Él nos hizo. Y les comentaba, estas tres palabras tienen similitud. Sin embargo, a veces hay una pequeña diferencia entre ellas. Es por eso que Dios las usó, no por usar una sola, sino usar tres para decirnos cuál es ese propósito, porque venimos de Él para su gloria, porque Él nos crió, Él nos formó y Él nos hizo. La palabra criar o crear es una palabra que significa seleccionar, significa alimentar, pero alimentar no solamente habla de darnos el alimento como tal, sino viene a hablarnos de procesos formativos, donde Dios nos enseña y nos va guiando a través del tiempo, a través de la vida. Entonces, Él nos crió, Él ya hizo a nosotros ese proceso formativo. Es importante saber entonces que nada hay oculto de nosotros que Dios no conozca. ¿Por qué? Porque venimos de Él. Él nos hizo nuestro ADN, todo lo que somos, Él lo conoce. Tan es así que está diciendo que esta palabra que Él nos crió es que Él nos seleccionó, Él nos trajo a la vida y nos ha dado los procesos formativos. No es lo que ya venimos a hacer aquí a la tierra, Él ya lo sabía. Él ya tiene establecido, nosotros lo conocemos como el plan perfecto de Dios para nosotros. Entonces también significa hacer y nacer. Y nos ha traído, hemos nacido, venimos porque nuestro origen está en Dios mismo, porque Él nos crió. No somos obra de la casualidad, somos de Él. Él nos ha hecho nacer en esta tierra. Entonces, también la palabra formar tiene un significado en el hebreo que da la idea de embutir un molde. Es como poner un objeto dentro de un molde con una forma ya determinada y ustedes lo llenan o le ponen alguna cosa dentro de ese molde y ya toma la forma precisamente de ese molde. Esa es la idea que Él nos formó. Venimos de su misma forma, da la idea entonces como un alfarero que trabaja el barro y que le da forma. Somos un molde de Dios mismo. No podemos decir que nuestro origen es la evolución o cosas de esas, o algún tipo de hombre prehistórico. No, hermano, nosotros de acuerdo a la palabra de Dios en Génesis, nos está diciendo que Él nos hizo, Él nos formó, Él nos dio el molde, somos del molde de Dios, nosotros somos una réplica. También esta palabra formar significa idear.
se nos hace interesante que Dios nos ideó. No somos idea de la casualidad, les decía, idea de la evolución. No sé por qué tanta gente está buscando y, como dicen por ahí, 5 patas al gato cuando solamente tiene 4. A veces las muchas palabras nos echan a perder, o el pensamiento, hermanos, que no es como el de Dios, nos llevan a lugares que son tan sencillos de entender como esto. Dios es nuestro origen. Él hizo el molde, estamos en la idea de Dios. No fuimos idea de nadie más, ni siquiera de un padre o una madre que nos procreó, sino somos la idea de Dios. Él pensó acerca de nosotros y nos dio esa forma. Venimos del mismo molde que Dios es. También significa una vasija. El Señor, como moldes, ¿verdad? Les decía, somos la réplica del verdadero molde que es Dios. Ese es nuestro origen. Él nos crió, Él nos formó. También la palabra hacer, porque dice Isaías 43:7, y los hice. Entonces esta palabra hacer o los hice es fabricar, formar, mantener una obra, tejer, también es administrar. Hermanos, qué hermoso saber entonces que venimos de Dios, Él nos crió, Él nos formó, Él nos hizo. Él está aquí con nosotros porque Él conoce desde la célula más pequeña de nuestro cuerpo. Él sabe quiénes somos porque Él nos hizo. Solo que tenemos, les decía, un problema. ¿Por qué? Porque Él quiere y nos ha llamado a tener una transformación después de nuestra salvación. Antes del pecado nosotros teníamos y funcionábamos bien. Pudiéramos poner el ejemplo de un aparato que tenemos en casa, que de pronto de estar funcionando bien se lastima o deja de funcionar y tenemos que buscar que sea reparado. De la misma forma, nosotros teniendo nuestro origen en Dios, criados, formados, hechos por Dios mismo, vino el pecado a nuestro ser y deformó todo. Y entonces nos corrompió y entonces estábamos siendo funcionales con amor, luz y vida de parte de Dios, pero después viene esto a estar descompuesto. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él podemos volver a funcionar, si lo vemos de esa manera, como el ejemplo que les estoy comentando de un aparato que se descompone. ¿Por qué? Porque entonces viene el proceso de la metamorfosis, entonces viene el llamamiento de Dios para ser transformados a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cuál es el origen y el propósito de Dios? Según esta cita, es que somos y venimos de Dios. Y el propósito es ser la gloria de Él. Para su gloria hemos sido llamados. No es con otro objetivo, hermanos, en el cual venimos a la vida, venimos a la tierra, sino el único objetivo es que seamos funcionales, por decirlo así. Es pensar que antes de que pecáramos, nosotros teníamos felicidad, éramos alegres, éramos sanos, no teníamos pecado. Pero ahora que hemos fallado, hemos dejado de funcionar y conocemos la maldad de nuestro corazón. Y gracias a Dios porque Él nos ha llamado a ser transformados, a ser cambiados, a ser renovados, a renovarnos, a quitar estas cosas que hay en nuestro interior, porque el propósito es de que nosotros seamos la gloria de Dios, para que donde quiera que nos paremos, nosotros y los demás puedan ver que hay un cambio en nuestra vida. ¿Cómo se ve? Cuando nosotros tenemos luz, cuando tenemos amor, cuando tenemos vida. Vida en lugar de muerte, luz en lugar de tinieblas, amor en lugar de odio. Eso es el propósito de Dios. Fuimos hechos para Él y por Él. Él nos sostiene. Él está llevando el curso de la vida que nos presta sobre esta tierra. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él, para bendecirlo en cada situación de nuestra vida, para que tengamos vida y una vida abundante. Esa es la intención de Dios. Ese es el origen y el propósito de Dios para nosotros. Si pudiéramos decir, la Biblia habla acerca de nuestro origen, decíamos de manera general, es Dios,
pero si pudiéramos reconocer o recordar en la palabra de Dios en Ezequiel 28:14, Ezequiel 28:14, voy a leer esta cita para terminar esta primera parte de nuestro tiempo en la casa de Dios. Ezequiel, gracias Jesús. Ezequiel capítulo 28, perdón, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice así: Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Nosotros hemos aprendido que esas piedras de fuego son semillas, éramos nosotros en forma de semilla, es el ser humano en forma de semilla, antes de adquirir un cuerpo humano. Nosotros ya existíamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro origen. Él nos tenía en sí mismo. Por lo tanto, no tenemos un origen diferente, no hay algo que nos pueda decir que le pertenecemos. Por eso es que Dios dice que los ha llamado de su nombre, porque Él mismo nos crió, nos formó y nos hizo con el propósito de ser su gloria, de reflejar la gloria. Ahora, nosotros hemos aprendido que la palabra gloria es deseo. Las personas que cantan, que tienen una vida en este mundo, pues todas las personas los desean porque crean fama y es la gloria de las personas aquí en la tierra. Y está bien si eso es lo que quieren, ¿verdad? Hay personas que se dedican a ello y usan casi toda la mejor parte de sus vidas para proyectarse como autores, como cantantes, como lo que sea, y adquieren fama, adquieren gloria, porque la gente los desea, desean parecerse a ellos, desean hacer las cosas que ellos hacen. Si son cantantes, quieren cantar como ellos. Si son comediantes, quieren hacer movimientos como ellos, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el deseo que han provocado, la imagen de sus personas, eso es lo que ha provocado en aquellos que los miran o que los siguen. Ese es el deseo de las personas, es la gloria que esa persona tiene. ¿Cuánto más nuestro Dios está diciendo? Fuimos creados, hechos, formados, ¿para qué? Para su gloria, para que lo deseemos a Él, en otras palabras, para que nos parezcamos a Él. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Él? En ese propósito de ser y desearlo a Él, es que si Él es vida, nosotros anhelemos ser vida. Sí, hermana, pero es que es muy difícil aquí en la tierra. Sí, sí es muy difícil, pero no estamos solos. El llamamiento que Él nos ha dado a ser transformados viene de Él. Él quiere que ese proceso lo llevemos a cabo, no allá en la eternidad, aquí en la tierra. Es por eso que Él manda todas las circunstancias a nuestras vidas y entonces su palabra, como un espejo, hermanos, viene a reflejar las actitudes de nuestro corazón, cómo reaccionamos ante el dolor, cómo reaccionamos ante el sufrimiento, ante las tinieblas que hoy están pururando en todo el mundo, cómo reaccionamos cuando tenemos que tener vida en nuestro corazón en medio de esta muerte que aún físicamente se está mostrando en esta pandemia. Hermanos, es así como nosotros tenemos que ser transformados, porque nuestro origen es Dios y ese es nuestro deseo y nuestro propósito es que nos tenemos que parecer a Él. No es que vamos a ser Dios, sino que nosotros vamos a tener el deseo de ser Dios en nosotros en el sentido de parecernos, de ser más limpios, de ser más santos, de permanecer delante del Señor en amor, luz y vida. Damos gracias a Dios por su palabra, porque ese es el origen. Yo no sé usted, pero qué bueno que no venimos o no creemos que venimos del mono, de la evolución. No, hermanos, somos únicos y exclusivos. Tenemos en Dios la bendición de venir de Él, de la mente de Dios, de la idea de Dios. Entonces, agradecemos mucho por ello. Y esa es nuestra primera lección en este tiempo de transformación. ¿Por qué? Porque cuando somos transformados, nosotros vamos a mejorar, vamos a llegar al nivel en Dios donde podamos ser levantados. Porque les decía, esta transformación tiene su inicio después de que somos salvos y no va a terminar hasta el día que nosotros seamos levantados. Eso me llena de esperanza, porque hay ocasiones que la luz de la palabra como un espejo nos muestra la condición y pues no siempre nos salen todas las cosas bien, no sé usted, pero nos equivocamos, fallamos, en otras palabras, pecamos.
porque sabiendo hacer lo bueno hacemos lo malo, pero gracias a Dios porque podemos ir a los pies del Señor y pedirle perdón y arrepentirnos. Ahora, el arrepentimiento es dejar de hacer lo que estábamos haciendo, porque entonces no tiene caso que cada vez que la palabra de Dios nos enseñe cómo está la condición de nuestro corazón y nosotros estemos cayendo vez tras vez en ese mismo error, a menos que nosotros estemos llevándolo al Calvario y cambiemos en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que seamos la gloria. Imagínense, así como nosotros, no sé usted, pero deseamos parecernos a Dios. Yo no sé, pero en esos días donde hay tanta maldad, uno dice, Señor, ya estoy cansado de lo que brota de mi corazón, porque si hay alguien que sabe lo que tenemos dentro, somos nosotros mismos y Dios que nos conoce, Dios que ve y que escudriña, dice la Escritura, nuestros corazones. Hermanos, es entonces que nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra condición y podemos decirle, Señor, yo ya no quiero ser así. Señor, yo ya no quiero tener esto. Y está brotando en este tiempo de pandemia, está saliendo en este tiempo de dolor, de dificultad, de muerte. Hermanos, lo que menos nos esperábamos. Pensábamos que ya teníamos mucho parecer a Dios, pero hermanos, la verdad es que todavía no nos parecemos a Él. Así que pidámosle al Señor, yo deseo parecerme a ti, no sé, yo sí lo deseo, no sé usted, pero ese debe ser nuestro deseo, porque es la gloria de Dios que se manifiesta, el ser limpio, el ser puro. Y entonces poder darnos cuenta que no lo hay dentro de nosotros y que después entonces cuando nosotros cambiamos y las veces que vamos a entregarlo a la cruz del Calvario, lo que hay en nuestro corazón, el odio, las tinieblas y la muerte, el Señor lo cambia por amor, luz y vida, nos convertimos en ese deseo para Dios y puede vernos y decirnos cuánto hemos mejorado, cuánto hemos cambiado, porque Él nos ha llamado con la naturaleza de su nombre, que es santa, que es limpia y que es para su gloria, para que lo deseemos solamente a Él. ¿Y por qué no decirlo? Para que después Dios, nosotros seamos el deleite de Dios, nosotros seamos el deseo de Dios, porque hemos cambiado, hemos sido transformados. Así que, ¿cuántos podemos darle gracias a Dios porque tenemos un origen en Dios mismo, allá en la eternidad? De forma espiritual, en piedras de fuego, nuestra alma y nuestro espíritu, hasta el día que nos trajo aquí a la tierra. No fue nadie, no somos obra de la casualidad, aun cuando nos están pasando las cosas que estamos viviendo, tampoco es casualidad. Dios tiene un propósito, que nos ha dolido, que nos está doliendo, ciertamente, pero estamos hoy más seguros que venimos de Dios y vamos a Él y que el propósito es para su gloria, para desearnos, para ser el deleite de Dios en medio de todo lo que nos está pasando en esta pandemia. Bueno, demos gracias a Dios por su palabra. Es un tiempo de agradecer al Señor que venimos de Él y que somos su deseo y que Él es nuestro deseo. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Creemos que tú eres y de ti venimos. Tú eres nuestro origen, no hay nadie, Señor. El enemigo nos puede confundir y nos quiere confundir, pero tu palabra es verdadera, Señor. Venimos de ti, la idea fue tuya, Señor, y de nadie más. Y a veces sentimos que el dolor que estamos pasando, Señor, puede ser obra de la casualidad, pero Señor, hoy sabemos y recordamos que venimos de ti, vamos a ir a ti, Señor, y que el único propósito es que seamos tu gloria, que toda la creación, Señor, en la cual nos tienes, puedan ver en nosotros el amor, la luz y la vida que tú irradias a través de nuestros actos. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y permítenos cumplir ese propósito. Somos para tu gloria, Señor, para nadie más. Tú nos hiciste, somos de tu pensamiento. Padre, piedras de fuego vivas y que un día regresaremos a casa contigo. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque en ti y en tu mente estábamos y todo lo que nos está pasando, Señor, es obra tuya, no de nadie más. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, y para poder agradecer a Dios y orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, la palabra del Señor dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, agradecemos que usted esté enviando sus ofrendas a la casa de Dios, porque hemos aprendido y lo vamos a hacer, dice, con alegría. ¿Hay necesidad? Sí, pero no lo anteponemos cuando sabemos que hay bendición. Y bueno, también agradecemos por estar depositando los diezmos a la casa de Dios. La palabra del Señor dice en Malaquías 3:10 al 12, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de darte a ti, Señor, una pequeña porción de lo mucho que tú nos das. Pon un corazón alegre, pon una actitud correcta en nosotros. No importa, Señor, por donde estemos pasando, tú conoces la economía de cada uno en casa. Permite que al ofrendar a tu casa, permite que al dar lo que a ti te pertenece, esta 10ª parte, Señor, nosotros podamos comprobar quién eres, Padre. Nosotros podamos disfrutar de esa bendición, de tener y ver que los demás puedan decirnos cuán deseables son nuestra tierra, Señor, porque estamos obedeciendo tu palabra. Bendice, Señor, aquel que no tiene empleo. Abre el camino, Señor, para que ellos puedan ser de bendición a tu casa. Bendice, Señor, las manos que se extienden. Pon gratitud en nosotros. Te damos gracias porque al darte a ti, tú nunca te quedas con las manos vacías. Siempre vas a bendecirnos, Señor. Y aunque no hubiera bendiciones materiales, Padre, hemos sido bendecidos en gran manera con esas bendiciones espirituales. Padre, gracias por tus ofrendas, por tus diezmos. Y Señor, bendice el corazón de cada uno de tus hijos que lo hacen posible. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Continuamos. Que el Señor les bendiga. De mi corazón, en ti encontré mi salvación.
Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Levante sus manos en su lugar. Eres digno, eres digno. Oh, oh, oh. Una última vez con todo su ser. Oh, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias por venir por nosotros. Estábamos muertos, pero un día Él vino, nos ha rescatado de la muerte. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Si usted es libre, cante con nosotros. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón, a mí me liberó. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día,
me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, con tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz habló. Somos libres por Él. Gracias, Jesús. Gracias a Dios por este tiempo en el que podemos conectarnos con Dios a través de los cantos, de la oración, saber que este es el día del Señor y bueno, también haciendo un recordatorio de que este mes acaba de comenzar y terminamos, como todos lo sabemos, con algo que se lleva a cabo alrededor de muchos lugares, no sé si de todo el mundo, porque en algunos lugares cambian el mes o la fecha, pero para nosotros ha sido o es el celebrar el Día del Niño. Y bueno, nosotros no compartimos muchas cosas o celebraciones con el mundo porque realmente el mundo celebra cosas que a veces no tienen sentido, pero para nosotros tomar una celebración que se lleva a cabo en nuestro país, en nuestra ciudad, y si es algo que podemos aplicar la palabra del Señor, pues bueno, hermanos, lo hacemos porque cualquier pretexto es bueno para comunicar la bendita palabra de Dios. Y en este caso, pues sabemos que acaba de festejarse el día 30, el Día del Niño, y agradezco a Dios por las maestras que están dando clases en Zoom a través de esta tecnología para poder llevar un mensaje a los niños cada domingo de la palabra de Dios, pero también han estado al pendiente de que esta celebración para ellos también tenga cierto significado, y vuelvo a decir, es cuando le damos el significado de la aplicación de la palabra de Dios, porque Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y ese pretexto lo usamos precisamente para compartir y hablar de la bendita palabra de Dios. Y esto no va a ser la excepción. Quisiera compartirles un pensamiento para que sea de bendición y una reflexión para los que somos padres y tenemos en casa o tienen en casa un pequeño niño, una niña que Dios les presta, porque todas las cosas son prestadas. Y bueno, reconociendo que de Dios vienen todas las cosas y un día a Él van a tener que regresar y tendremos que regresar y pues también que dar cuentas, ¿verdad?, de ello. Y vuelvo a reiterar mi gratitud para cada maestra que está al pendiente y que ha estado. Hoy domingo estarán celebrando otro grupo de niños. Y gracias también a los papás por permitirnos de esta manera llegar hasta ustedes y hasta sus hijos, porque si hay algo por lo cual debemos estar preocupados es porque los niños puedan recibir y ser tocados por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención en todos los sentidos. Y bueno, para ello
Quiero poner en sus mentes la palabra del Señor y antes orar y pedir que Dios nos ayude y prepare nuestros corazones. Él ya lo ha estado haciendo a través de esta mañana, a través de este día, que es su día, pero siempre el abrir la escritura para nosotros debe ser un tiempo de reverencia, de respeto y sobre todo pedir al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija para que podamos tener un corazón apercibido y nuestro entendimiento para entonces poner por obra lo que se nos dice. Padre, te damos gracias porque a través de la oración podemos acercarnos a ti y decirte que te agradecemos por todas las cosas y en este momento en el cual nosotros vamos a abrir tu palabra y vamos a experimentar un principio de ella, Señor, te rogamos que no solo sea letra muerta en nuestras mentes, sino que al llegar a ellas cobre vida en nuestros corazones. Te damos gracias. Permítenos, Señor, ser agradecidos por tu palabra. Permítenos vivir y ser reales contigo cada día de nuestra vida, de la vida que tú nos prestas. Y en este tiempo recordando, Señor, la vida de cada niño, de cada niña que hay en casa, pero también de aquellos, Señor, que de alguna manera pueden conectarse y están en clases recibiendo tu palabra. Bendice pues tu palabra en nuestros corazones en esta mañana, en este mediodía. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le riñeron. Y Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En esta porción que generalmente utilizamos cuando hay una presentación de niños en la casa del Señor, es una palabra o un pensamiento de Dios para nosotros, recordando en estos momentos que celebramos o hemos celebrado precisamente el Día del Niño. Un niño nos habla de inocencia, de un corazón puro, transparente, y bueno, el Señor Jesús utilizó estos versículos en este evangelio, también lo encontramos en el libro de San Marcos, que vamos a darle lectura más adelante, pero la intención es que nosotros podamos comprender, hermanos, que los niños son importantes para Dios. Es esa edad donde Él va a cultivar, va a sembrar en sus corazones y precisamente la palabra del Señor, porque esta porción dice que la intención de Jesús al dejar o permitir que se acercasen, aun cuando los discípulos, ¿verdad? Aquellos que tienen ya un pensamiento de un adulto con ciertos prejuicios, porque esa es la verdad, creemos que los niños no tienen acceso a Dios, cuando en esta porción nos está diciendo Jesús, déjenlos, porque la intención de Jesús era acercarse a ellos, acercarlos así, tocarlos, pero también dice orar por ellos, ponerlos en una oración delante de su Padre, porque Él sabía que los niños también tienen un alma, también tienen un espíritu y necesita ser alimentado, así como alimentamos nuestro cuerpo, así ellos también necesitan alimentar sus almas y sus espíritus. Por lo tanto, los niños son importantes para Dios y bueno, en esta mañana o en este momento quiero compartirles esta reflexión para que nosotros como padres podamos darles esa importancia. Si Jesús les dio una importancia, miren, hoy en día nosotros como iglesia no decimos que los niños son la futura iglesia de Filadelfia o la futura iglesia donde asista cada niño con su familia a la casa de Dios. No, nosotros decimos los niños son la iglesia de Filadelfia de hoy, no del mañana. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, ellos tienen un alma, tienen un espíritu y Jesús los acerca para bendecirlos, los acerca para orar, porque sabe que esa alma virgen, esa alma inocente, esa alma pura, transparente, necesita ser alimentada, necesita ser ayudada. ¿Para qué? Para que cuando crezca, él vaya recibiendo la palabra del Señor y de esa manera pueda enfrentar la vida. Y por lo tanto, el pensamiento que quiero compartir es, así como nosotros nos preparamos cuando un niño viene a la vida, todos, ¿verdad? Sabemos y conocemos y hemos pasado por esa situación que empezamos a preparar todo desde lo básico, biberones, pañales, lugar donde el niño va a llegar, si es un espacio en la casa, una recámara, qué sé yo. Pero hay algo bien importante que todos, creo que de entre todas las cosas que reunimos para esperar a un bebé, por ejemplo, cuando viene a la vida, algo de todas esas cosas que pudiéramos mencionar, hay algo bien importante en la cual pensamos, y es en una cuna. ¿Por qué? Porque la cuna va a ser ese lugar
que después de que llega o tomamos en los brazos a un bebé recién nacido, pues va a ser el lugar donde después lo vamos a poner para que descanse. ¿Por qué? Porque así como los brazos, ¿verdad?, para sostener a un bebé le brindan confort, le brindan seguridad, le brindan confianza, amor, ternura. Bueno, no siempre podemos tener a un niño en nuestros brazos y para ello pues buscamos una cuna, algo más pequeño, algo con una cerca, porque de alguna manera el niño tiene que sentir o seguir sintiendo esa seguridad. Y eso es lo que quiero compartirles en este momento, para que nos ayudemos a reflexionar, no solamente los que hemos tenido esa dicha de tener un bebé en nuestras manos o de tener ese bebé que está creciendo y que ahora ya no solamente ocupa o utilizó una cuna. ¿Por qué? Porque va a utilizar 3 cunas. La primera es esta. La primera es cuando llega la vida, y les estoy comentando, después de apapacharlo, abrazarlo y tenerlo en nuestros brazos, no siempre tenemos el tiempo, tenemos que realizar ciertas actividades. Por lo tanto, algo que no debe de faltar en las cosas que acercamos para que llegue un bebé a la casa es la cuna. Puede usted acercar todo lo demás, pero bueno, la cuna o un espacio que, si no es una cuna, bueno, hacemos de la cama una cuna. ¿Por qué? Porque si usted no tiene las posibilidades de comprar una cuna, pues ponemos almohadas, ¿verdad?, a los lados, aquellos que hemos pasado esa experiencia, y el niño se va a sentir como si estuviera en una cuna, tratando de volver a percibir precisamente esos brazos de mamá o de papá o de aquella persona que lo está apapachando, que le está brindando seguridad, le está brindando confort, y va a tener ese descanso en esa porción de, ya sea de sus brazos cuando lo tome, o de la cuna o el lugar que usted haya hecho de cuna para que ese niño sea puesto. Entonces, el niño va a necesitar ciertamente los brazos de los padres para ser arrullado, para ser alimentado, pero también un espacio en casa, y en este caso es la cuna. Y bueno, la primera cuna que el niño necesita en su vida es el hogar. Esa cuna que donde va a recibir la seguridad, el confort, donde va a recibir el bienestar que necesita. ¿Por qué? Porque como seres humanos, todos estamos aquí buscando ello, la seguridad, el confort, estamos buscando el bienestar. Y un niño no es la excepción. A veces creemos, ay, es que es un niño. No, hermano. Esa es la primera cuna que el niño necesita. Y estoy diciendo un hogar, no una casa. Hemos oído que la palabra hogar viene de hoguera, de una palabra que nos enseña que es una hoguera. Una hoguera es un lugar de confort, algo calientito. Imagínate, ahorita no, porque estamos en un tiempo de calor, pero cuando estamos en el tiempo de frío, hay algo que nos conforta mucho: el estar en casa, cerradas las puertas y bueno, sentir el calorcito, o estar con cosas calientitas tapándonos o comiendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en un bienestar. Entonces, un lugar donde el niño se sienta amado, donde el niño se sienta seguro, en un bienestar, pero también un hogar va a ser el sitio. No estamos hablando, vuelvo a decir, de una casa cualquiera le puede proporcionar si estamos hablando en esos términos, pero un hogar es algo diferente, es donde el niño va a sentir el bienestar, la seguridad, la comodidad, y va a sentirse amado, va a sentirse respetado, va a sentirse importante. Miren, Jesús en medio de los discípulos les dijo, dejen que se acerquen. Los discípulos los rechazaban, los hacían a un lado, porque esa es nuestra naturaleza de un adulto, es que no son tan importantes. No, los niños son importantes. Jesús nos demostró que son importantes. Entonces, la primera cuna que debemos preparar para ellos, aparte del espacio que hay en casa, la primera cuna debe ser el hogar, un espacio en casa, una actitud en casa donde el niño se sienta que pertenece, que es parte de, donde él tiene seguridad y puede decir, yo soy de aquí. Esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi hogar, aquí pertenezco. Le da sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque se siente en un bienestar y se siente amado, se siente protegido por sus padres, por la familia que lo rodea, porque no solamente le va a dar el vestido, el alimento, el techo, pero también va
a compartir sus momentos de felicidad, va a tener un espacio para dialogar, para platicar, para tener contacto con sus padres, con sus hermanos, con la familia, y va a recibir ahí el primer trato, por decirlo así, de alguien que lo ama, de alguien que lo quiere. Entonces reflexionemos, en realidad cuando festejamos el Día del Niño, podemos decir que hay una cuna, esta primera cuna en nuestro hogar, en la casa donde Dios nos permite vivir, sí, pero en el hogar donde el niño se siente perteneciente, donde él puede decir, yo soy de aquí. ¿Por qué? Porque en la familia, en el hogar, va a aprender, va a ser educado, va a recibir su primera educación. No es en la escuela, no es en la iglesia, que son las otras dos cunas que hay, pero es la primera, es el hogar. Es ahí donde el niño tiene que tener sentido de pertenencia, porque ahí les vuelvo a decir, aparte de ser alimentado, va a ser educado, va a recibir su primera educación en casa, con la familia, bajo una cobertura de amor, de respeto. Y bueno, para ello la palabra de Dios nos enseña con el ejemplo del patriarca Abraham en el libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. La palabra del Señor dice así, dice, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham, recordemos que Dios le llama padre de multitudes, porque a través de él, pues bueno, vinieron las gentes. Dios le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Por lo tanto, él era un padre de multitudes, y para que eso se llevara a cabo, Dios le recuerda y le está diciendo que a través de él iba a mandar, dice, a sus hijos, él iba a educar a su familia, donde en la primera cuna, que es el hogar. Es ahí donde los padres, pero usted dirá, pero es que ahí no dice de las mamás. Bueno, es que el padre y la madre, esa es nuestra función. No solamente le corresponde al varón, si hay en casa un esposo o una esposa, a ambos les corresponde la instrucción, la educación de sus hijos, el dialogar, el platicar, tener compañía con ellos, y que no les falte esa comunicación, ese diálogo, esa cercanía, para que el niño se sienta parte de un hogar. Miren, una casa todos quizá los podamos tener, aun cuando es difícil económicamente hablando, porque se necesita dinero para construir, pero aún así, haciendo el esfuerzo a través del tiempo y de los años, se puede adquirir. Lo vemos en muchos lugares. Una casa se puede adquirir, pero un hogar es un reto. Así que yo le invito a que como familia, como hermanos en la fe que somos, podamos pensar, realmente hay esta primera cuna en mi casa, que es el hogar, donde yo le estoy brindando seguridad, le estoy brindando comprensión, bienestar, está siendo educado el hijo, la hija o los hijos que Dios me presta. Estamos hablando de niños, estamos hablando de pequeños que en casa tenemos, y qué estamos haciendo por ellos. Les digo, una casa, quien sea lo puede tener con el esfuerzo necesario, pero el hogar es un reto. Y ese es el reto que Dios nos invita a tomar hoy, recordando que celebramos en estos días, en el mes de abril, el Día del Niño. Nosotros podemos ser como Abraham, como este personaje de la Biblia. De verdad, tener un verdadero hogar como lo tuvo él. ¿Por qué? Porque él les enseñó lo justo, el juicio de Dios que podía venir si ellos desobedecían. Él les dio a su familia, les enseñó qué era lo que importaba en la casa, en la educación que podían recibir. La segunda cuna que debemos entender que existe para un niño, después de la primera, que es el hogar, es la escuela, porque ahí va a formar a ese menor, ahí le van a enseñar a enfrentarse a la vida cotidiana y va a aprender muchos conceptos. Obviamente nosotros como padres, algunos ya lo hemos pasado, otros lo están viviendo. Ustedes van a buscar que ese lugar donde va a recibir también la educación, donde va a recibir esa seguridad, porque cuando el niño es educado en letras y conceptos, él va a recibir cierta seguridad para enfrentarse a la vida,
porque eso es lo que busca, va a tener cierto bienestar al concluir un nivel de estudios cada vez que él vaya avanzando en su etapa. Entonces, como niños, no vamos buscando para ellos, como padres, una escuela con menor prestigio, ¿verdad? Nosotros como padres decimos, busco algo donde el niño se va a esforzar, donde el niño va a responder, va a verse obligado, presionado, ciertamente, pero va a responder. Y buscamos una institución que le va a brindar ese bienestar para que el niño se enfrente al recibir la educación de esa institución a la vida. Pero no solamente buscamos la institución, sino que también buscamos los maestros correctos, ¿cierto? Si usted ve que hay un maestro que es incumplido o sabe que el maestro le da lo mismo avanzar en su programa, más ahorita que están en línea, usted como padre de familia, como madre, se da cuenta cómo es su maestro. Tal vez no lo conocía de manera presencial cuando usted llevaba al niño a la escuela, a la niña. Aún así, a veces por los comentarios, ¿verdad? Que dicen, no, es que ese maestro es bien estricto, y para nosotros pensar estricto muchas veces es, ay, es regañón, es esto, es aquello. Sin embargo, realmente nosotros sabemos que ese es un buen maestro. ¿Por qué? Porque está dedicado, ama y tiene pasión por su carrera. No solamente está asalariado y está esperando su quincena, sino que usted sabe que el maestro está enseñando y está apasionado, dando los conceptos que su hijo necesita para enfrentarse a la vida. Entonces, nosotros mismos buscamos y exploramos quién es ese maestro y vamos y lo ponemos en manos de ellos. No sé usted, pero al menos yo recuerdo cuando yo fui niña, mi mamá iba y a la primaria iba y buscaba al kinder y la maestra y veía con quién quedábamos y quién era la persona. Y también había momentos en que ella veía la manera de decir a la dirección, ¿sabe qué? No estoy contenta, por favor quiero que mi hijo o mi hija quede con tal maestro, porque yo tengo un concepto de que donde quedó con ese maestro es irresponsable, etcétera. Y cuando usted dice, es que quiero que quede con esta maestra, este maestro, es porque tiene un antecedente de que es cumplido, de que es exigente, de que va a darle esa seguridad a su hijo de aprender y de enfrentarse a la vida, ¿ok? Entonces, esta sería la segunda cuna, que es la escuela. Y muchos, fíjense, le damos la responsabilidad total a esta segunda cuna, que es la escuela. Cuando hay conceptos que se están manejando que nosotros sabemos que son antibíblicos, bueno, a nosotros como padres en la primera cuna, que es el hogar, necesitamos sentarnos con ellos y abrir la palabra del Señor. Hoy en día hay instituciones cristianas donde se les enseña, y sería fabuloso, ¿verdad?, que ahí estuvieran los hijos que Dios nos presta, porque sabemos que todo el contenido, toda la información que les van a dar, pues eso les va a dar la seguridad, les va a brindar el confort, el bienestar para vivir y conocer y enfrentarse a un mundo como nosotros lo estamos viendo el día de hoy, que ya somos adultos. Pero bueno, si no podemos tener una institución cristiana, pues por lo menos tenemos que buscar estas dos cosas que les decía, el maestro, la institución de renombre, de prestigio, pero también buscar y estar con los hijos en los contenidos que tienen, en los libros de texto, para que nosotros podamos ayudarles a salir de dudas con la palabra del Señor. Y bueno, la última, la tercera cuna es la iglesia. Y fíjense que hay muchas ocasiones los padres de familia delegan a esta tercera cuna toda la responsabilidad. Y lo que quiero que notemos es que cuando Jesús dijo y le dio la importancia a los niños y les dijo a los discípulos, déjenlos, no los molesten, déjenlos que se acerquen. No tengo ningún problema porque un niño se acerque, al contrario, Él los acercó y la intención era el bienestar de los niños, la seguridad, tomarlos, y si iba a orar por ellos, obviamente los iba a acercar hacia ellos, y también dice que los iba a tocar. En el libro de San Marcos lo dice más claramente, que es la cita que vamos a ver en un momento. Pero Jesús le dio tanta importancia el acercamiento, y nosotros como padres muchas ocasiones no le damos esa importancia al niño. Decía, porque la tercera cuna, donde el niño debe de sentir seguridad, confort, amor y todo ello, debiera de ser en la primera cuna, que es el hogar. Pero a veces como padres delegamos a la escuela, que es la segunda cuna, y no hay problema que el niño aprenda y sea educado, pero
no es la primera cuna. La primera cuna es el hogar, es la casa, es los que estamos en casa. Y luego la tercera que estamos viendo ahorita para terminar este pequeño pensamiento y reflexión como padres y como familia en estos tiempos que en los que estamos viviendo es a la iglesia. Y sí nos corresponde porque es el lugar donde el niño va a sentir la presencia de Dios. Y si estamos hablando que el niño necesita seguridad, confort, necesita bienestar, sabemos que hay momentos cuando él va creciendo, va pasando en su vida, en su etapa, tarde o temprano va a necesitar enfrentarse a nuevos retos, a nuevas decisiones, a situaciones que van a venir a causarle cierta incertidumbre, inclusive cierto dolor. ¿Y dónde creen que lo va a aprender a disipar antes de que pase todo eso? Si no es en la casa de Dios. Sabemos que hoy estamos a distancia, pero también nos hemos tomado el tiempo, como ustedes lo saben, de que cada maestra por las edades tenga a los niños para darles esa atención más personalizada. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos o permitimos que los niños estén en esta tercera cuna donde van a ser protegidos, ellos cuando se enfrenten a la vida, cuando tengan que tomar decisiones tan importantes después de que se han convertido en unos jóvenes y han dejado la etapa de los niños, ellos sabrán qué dice la palabra del Señor. No esperemos que el niño sea un joven para acercarlo a Dios. Es muy triste que hoy en día haya muchas maneras de que el niño aprenda los principios de Dios a través de un video cristiano. También necesitamos saber qué tipo de material estamos dejando que el niño vea de las cosas de Dios, porque necesitamos comprender nosotros primero, no nada más es ponerle algo ahí, sino es enseñarle la palabra de Dios. Y para ello está la iglesia, están los maestros de escuela dominical, estamos los pastores, estamos las personas que Dios nos ha puesto para compartir, porque sabemos que el niño está creciendo, no necesitamos esperar que llegue a ser un joven para decirle, siéntate, te voy a hablar de Dios. Yo bendigo mucho, mucho a Dios, porque Dios me trajo a la vida a través ya de una iglesia, en una iglesia. No estoy hablando de salvación, los niños necesitan ser salvos, estoy hablando de estar en una iglesia, estar en esta cuna tercera que es la iglesia, donde aprendí, no he sacado todo al 100, no me ha salido todo al 100. Sin embargo, ¿qué hubiera hecho si no hubiera tenido esa instrucción en esa cuna, esa seguridad que tengo hoy en las cosas de Dios, en las decisiones que he tenido que tomar a través del tiempo? Se toman en la edad más tierna, hermanos, en la edad de la infancia es donde aprendemos a memorizar la palabra de Dios. Es donde entendemos qué dice Dios y nos brinda una seguridad, un bienestar. Es donde yo aprendí cuando tuve que hacer una decisión trascendental en mi vida con quién debería de casarme, fue porque desde casa, desde el tiempo de esta cuna en la iglesia, la palabra de Dios vino a ser memorizada, no solamente en mis labios o en mi mente, sino en mi corazón. Alguna maestra en algunos años atrás tomamos un curso de enseñanza para niños y eran una maestra española y nunca me olvido de su comentario en esa clase y ella decía, eran diplomados que tomábamos en la Ciudad de México y ella decía, ¿quieres dejar de preocuparte por un adolescente? Y decía ella, ¿por tu adolescente? Porque sabemos que un adolescente pues ya es un jovencito dependiendo la edad, las circunstancias, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Y bueno, cada día las edades cambian por diferentes situaciones, pero ella nos decía, ¿quieres dejar de preocuparte por tu adolescente? Preocúpate por el niño. O sea, estamos en una edad hermosa. Sé que ahorita el mundo está de cabeza y si hay algo que el diablo quiere es destruir la mente de un niño con pornografía, con ideas, con pensamientos. Y ha preparado desde telenovelas, desde series, películas, cosas, hermanos, que no estamos ajenos a ellos. No estamos hablando de ello, porque yo no quiero que usted se quede con eso en su mente. Yo quiero que usted se quede en su mente y todos, porque los niños nos decíamos, no son la iglesia del mañana, los niños son la iglesia de hoy. Y si son la iglesia de hoy, no solo les incumbe a los que somos padres o a los que son padres ahorita de un niño, de un infante, de una niña, sino que nos corresponde a todos.
aunque no tengamos alguna relación consanguínea con ellos, y que le demos la importancia, porque si Jesús le dio la importancia, quiere decir que el diablo también está detrás de ellos. Les decía, con todo este tipo de series, de programas, de noticias que están viniendo sobre de ellos, hermanos, y nosotros tenemos que hacer hincapié. Hay 3 cunas donde el niño se va a sentir amado, se va a sentir salvaguardado, se va a sentir seguro, se va a sentir con cierto bienestar. Y la primera no la debemos olvidar, es el hogar. Es el lugar cálido de amor que le va a rodear, como esas almohadas de una cuna que hacemos, aunque sea en la cama, donde el niño se va a dar una vuelta, se va a dar otra y no se va a caer, no se va a lastimar. ¿Por qué? Porque hay amor en casa, porque hay esa calidez que todos como familia vamos a forjar, y la educación que les podemos enseñar ahí en todos los sentidos. Y luego entonces viene la segunda cuna, que es la escuela, donde sí nos vamos a preocupar por su preparación académica, sí nos vamos a preocupar por los conceptos que él vaya a manejar. Igual también tenemos que hacer hincapié que tienen que ser relacionados y tienen que ser guiados bajo la palabra de Dios. Esta es nuestra máxima autoridad en cualquiera de las cunas que les estoy mencionando. Y por último, la iglesia. Es saber entonces que tenemos que estar orando. Y por último, quiero regresar a la cita, solamente que ahora en el libro de San Marcos. Habíamos tomado la cita de Mateo, pero ahora estoy tomando la de San Marcos. El Evangelio según de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 13 al 16. La palabra del Señor dice: y le presentaban niños para que los tocase. Esta palabra tocase es una palabra griega que se escribe haktomani, así como suena, con J, haktomani, y significa poner en contacto, tener comunicación. Poner en contacto, tener comunicación. ¿Creen que se relacione alguna de estas cunas? Sí, ¿verdad? Porque es ese contacto que tenemos que tener en la cuna del hogar, en la cuna de la escuela y en la cuna de la iglesia. Digo, nosotros estamos tratando de hacer ese contacto a través de la plataforma de Zoom para poder estar con los niños en la reunión y compartir la palabra del Señor. Entonces Jesús vino, dice, y se los presentaban con la intención de que estuviera en contacto con ellos. Y los discípulos se enojaron, ¿verdad? Así altercaban con él, porque pues con los padres de familia, ¿por qué lo traes? O sea, espérate, el maestro está ocupado, está con la mente en otro nivel. No es cierto, miren. Y viendo Jesús, se enojó. ¿Cómo será que el Señor se enoja? No es un enojo como el de nosotros, es un enojo santo. Él entendía y comprendía perfectamente que Jesús tenía que acercarse a ellos, que tener un contacto con sus corazones de estos pequeños, de tal manera que él se molestó. O sea, no entendían. ¿Acaso crees que la salvación nada más es para los adultos? ¿Acaso crees que el crecimiento? ¿Acaso crees que la nueva ciudad, usted como pastora me ha escuchado, usted como congregante, yo como pastora, me ha escuchado cuán incisiva he sido con los niños? Porque yo crecí en una iglesia. Si hay alguna respuesta en mí en esta vida, es por lo que recibí en una iglesia, porque lo que recibí en la casa, por lo que recibí en la cuna de la escuela donde mis padres me mandaron y tuve la oportunidad. Y entonces Jesús dice, se enojó tanto y les dijo: dejad los niños. Y les decía, ¿cree que la oportunidad de ser la esposa del Cordero es nada más para los adultos? No, es también para los niños, porque si el rapto sucede, ¿acaso la Biblia dice que los niños se van a quedar? Ay, muéstreme una escritura donde diga que los niños se van a ir después o van a tener otra oportunidad. No, la trompeta va a sonar, dice, los vencedores en Cristo se van a levantar. Y eso incluye no solo a nosotros ni a nuestra sola denominación, y no solo al sexo masculino, femenino, sino también incluye a los niños que están siendo vencedores. ¿Y cómo van a ser vencedores si no hay una cuna en la iglesia, que es la iglesia, que les enseñe a través de la palabra de Dios? Y Jesús obviamente se enojó porque tenía razón, sabía que hoy el niño iba a presentar un ataque muy fuerte en nuestros tiempos. Vean cómo los están bombardeando, vean cómo los quieren ensuciar, cómo los quieren destruir, pero nosotros debemos entender la cuna del hogar, qué importante es, la cuna de la escuela. No diga, ay, es que el niño ya no quiere estudiar. No, hermano, es un lugar que le va a ofrecer a cierto tiempo una
un bienestar para su propia persona. Y luego la cuna de la iglesia, donde la palabra de Dios va a ser sembrada en sus corazones para que las decisiones más importantes de su vida que vaya a tomar estarán basadas en esta bendita palabra de Dios. Y luego dice el versículo 14, continúo. Jesús se enojó y les dijo, dejad. Y esa palabra dejad es una orden imperativa, tiene AD. Dejad, no les está diciendo si quieren, les estoy ordenando que los dejen. Dejen a los niños venir, no les sean una piedra de tropiezo. Miren, hemos aprendido que a veces decimos, yo quiero tanto a mis hijos que doy mi vida por ellos. Y lo sé porque soy madre, hemos sido padres hasta este momento. Pero no podemos entonces estar diciendo que los amamos y los estamos dejando que se pierdan. Y estamos poniendo un estorbo en sus vidas en lugar de hacer todo lo posible de guiarlos en la palabra del Señor. Porque de los tales es el reino de Dios. El versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿por qué? Porque un niño es inocente, un niño es crédulo, no tiene ninguna forma de tener y decir, esto no lo creo. El niño es crédulo, el niño confía. Tiene una total confianza en alguien que le ofrece esa confianza y que sabemos que muchas veces no es gente buena, pero hablando de que ellos confían ciegamente, no tienen prejuicios como los adultos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Los bendecía. Y con esto quiero terminar esta pequeña reflexión, estas tres cunas. Quiero decirle, Jesús se acerca, se pone en contacto con los niños. Ese es el trabajo de nosotros desde el hogar. Esa es la intención de Jesús, que ninguno de ellos se pierda. Y al hacer contacto con ellos es encender en sus corazones el deseo de Jesús. No hay nadie más que lo pueda hacer si no es Jesús. Así que le agradezco por escucharme, por poner atención. Si usted dice, es que yo no soy padre de familia, pero siempre hay un niño alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Ayudarlos a tener un contacto con Jesús, acercarlos y hablarles de quién es Dios y que encuentren esta tercera cuna que es la iglesia, que somos nosotros, que estamos acercando a los niños a Jesús. Esa es la intención. Miren cuántos niños están siendo maltratados, cuántos niños están siendo vendidos inclusive. Y están siendo objeto de todo tipo de cosas que el mundo está sacando hoy, que el mundo está abriendo los ojos de los niños cuando son unos inocentes, cuando son unos pequeñas criaturas crédulas, que el corazón de ellos puede llegar y ser sembrado con la bendita palabra de Dios. Yo quisiera que entendiéramos como iglesia cuánta responsabilidad tenemos. Si los padres la tenemos, lo tienen la cuna de la escuela, cuánta responsabilidad descansa sobre aquellos que están mandando los programas de la SEP para que un niño sea formado y tenga un bienestar a futuro. De verdad que si no cambian las cosas, tendrán un juicio de parte de Dios, porque hoy la escuela ha tratado de meterse en unos ámbitos donde no le incumbe. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto hay cosas que puede incurrir, pero hay otras, hermanos, que nosotros sabemos que eso nos corresponde a nosotros en el hogar y sobre todo en la tercera cuna, que es la iglesia. Es ahí donde las marejadas más fuertes de su vida van a venir en su tiempo y la iglesia, la palabra de Dios que es sembrada en sus corazones, les va a ayudar a tomar la mejor decisión, la decisión que dice este libro, no otra cosa, no otro pensamiento, no otra idea filosófica, otra idea desgarradora, ideas perversas que hoy el mundo está sacando. Así que vamos a aprovechar este tiempo para darle gracias a Dios. Usted ya es un adulto, recibió estas tres cunas, dele gracias a Dios. Si alguna falló, de todas maneras sabemos que Dios hasta aquí ha sido bueno, pero si podemos hacer algo por los niños es en casa, en la escuela y sobre todo también la iglesia, que aunque estemos a distancia, ellos siguen recibiendo. De verdad, inviten a otros niños, a otros familiares a conectarse con sus respectivas maestras que tienen las edades ahí. Y hermanos, porque un niño necesita también, un niño va a ir a la casa de Dios, un niño tiene que ser vencedor. Bueno,
Si usted lo llenó de regalos, de pastel, qué bueno. Pero hoy sobre todo reflexionemos sobre estas 3 cunas. Demos gracias a Dios y de paso oremos por los niños, hermanos, que de verdad están sufriendo hambre, están sufriendo y no tienen ninguna de estas cunas. No hay en casa, en el hogar, no hay calidez, hay mucha violencia, ultraje y qué decir, la escuela. Quizá ellos no tienen un aparato, una cosa como usted la tiene, o quizá tú que me estás escuchando no la tengas, y porque no hay economía, no están siendo partícipes de una cuna de escuela, por razones las que sean. Estamos hablando de este tiempo de pandemia. Y bueno, ¿qué decir de la iglesia? La iglesia está haciendo su parte, hagamos nosotros la nuestra. Amado Señor, te damos gracias porque sabemos que a ti te preocupa la niñez. A ti te preocupan, Señor, un niño, una niña que ha venido a este mundo y que lo has traído a este mundo con un propósito, de tal manera, Señor, que como ser humano necesita esta seguridad, este bienestar, esta protección, este amor alrededor. Señor, si en casa solamente se está dando el alimento, el vestido, pero no se está dando ese calor de bienestar, de amor como familia, ayúdanos como padres, ayúdanos, Señor, porque aun conociendo de tu palabra fallamos. Cuánta violencia hay en los hogares aún cristianos, Señor, y un niño está confundido, Padre, y no tiene seguridad, no se siente amado, pero Señor, ayúdanos a reflexionar sobre esta primera cuna que es el hogar. Tú eres el que puedes ayudarnos, nadie más nos puede poner amor en nuestros corazones. Padre, también por aquellos niños, Señor, que como pequeños no tienen acceso a sus estudios por razones que sean. Padre, tú sabes, Señor, los niños en casa que sí lo tienen, ayuda a sus padres, ayuda a los niños a esforzarse, Señor, para que puedan prepararse en esta cuna de la escuela y ser lo que quieren ser. Si tú te tardas en venir por nosotros en el rapto y ellos sigan creciendo, Señor, y puedan tener esta seguridad de enfrentarse a la vida que tú les permitas vivir, Padre. Pero también, Señor, como iglesia, como familia, como padres de familia, enséñanos, Señor, en esta cuna que es la iglesia, a poder, Señor, dar esa seguridad con tu palabra. Quita, Señor, todo lo que ha el enemigo traído sobre la mente, el corazón de la familia, el corazón de los padres, Señor. Quita, Señor, la insensibilidad de nosotros, Padre, desde el pastor como pastores, desde los maestros de escuela dominical, desde aquel que está a cargo de la enseñanza espiritual. Padre, ayúdanos a vivir en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos, Señor, donde la ideología que ha salido, Señor, viene a ir en contra de tus principios. Ayúdanos, Padre, a poder tener esa escuela que es tu casa, son tus principios de tu palabra, que es la iglesia. Bendice a tu pueblo, te damos gracias por este tiempo y bendice a cada uno de nosotros. Gracias por cada niño. Señor, pon carga en nosotros, por aquellos niños que están sin un hogar, que están sin padres, sin familia, que están, Señor, siendo ultrajados, que están siendo vendidos, que están siendo lastimados. Señor, ¿cómo es posible que hoy digamos gracias por los niños, por sus corazones inocentes, cuando les siembra en un corazón con corazones llenos de maldad y de perversión? Padre, ponemos en tus manos a la niñez de la iglesia, ciertamente, pero a la niñez del mundo. Te lo rogamos a través de Jesucristo. Gracias por cada niño que hay en casa. En el nombre de Jesús, hazlos vencedores también. Amén. Amén. Gracias a Dios por los niños, les mandamos un abrazo muy grande, los amamos y hermanos, no bajemos la guardia, de veras sigamos caminando con el Señor. Queremos decirle que estamos aquí en casa, estamos en la iglesia y cualquier cosa que usted ocupe, necesite, háganoslos llegar. Aquí estoy, aquí estamos, hermanos. El Señor Jesús nos bendiga. Y bueno, usted está dando sus ofrendas y sus diezmos a la casa de Dios. Voy a orar por ellos y después terminaremos dando la bendición sacerdotal, porque sabemos que las ofrendas y los diezmos son de la casa del Señor. Dios bendiga el trabajo y la fuerza. Amado Señor, te damos gracias porque al traer y enviar, depositar lo que son tus ofrendas y tus diezmos, Señor, son de tu casa, son para ti, es algo que está establecido en tu palabra. Te rogamos que bendigas la fuente de cada uno de ellos, de tus hijos que perciben para bendecir tu casa. Guárdanos, Señor, aquel que no tiene trabajo, abre el empleo para ellos, Señor. Glorifícate, Padre. Estamos en tiempos de economía difíciles, pero Dios, seguimos confiando en ti.
Guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones, Señor, y te damos gracias por poder darte a ti lo que es tuyo, Señor, porque tú nos das y solamente nos pides, Señor, nos retas a que nosotros, Padre, confiemos al darte a ti y al bendecir tu casa. Gracias te damos, bendice a tus hijos y a cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. No tenemos con qué pagarte. Tú eres el dueño de la plata y de todo el oro del mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por depositar sus ofrendas y sus diezmos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.